Esta es la historia de las matemáticas. La historia de las matemáticas. Nuestro mundo está hecho de pautas y secuencias. Están a nuestro alrededor. El día se vuelve noche. Los animales recorren el mundo en cada cambio de estación. Los paisajes están constantemente cambiando. Una de las razones por las que surgieron las matemáticas fue debido a la necesidad de encontrar el sentido a esos patrones naturales. Los conceptos más básicos de las matemáticas, espacio y cantidad, están predeterminados en nuestro cerebro. Incluso los animales tienen una percepción de la distancia y el número. Pueden evaluar cuando su manada es superior en número y decidir así si pelear o es mejor huir. Pueden calcular si su presa está a una distancia alcanzable o no. Comprender las matemáticas es la diferencia entre vivir o morir. Pero fue el hombre el que aunó esos conceptos básicos y empezó a construir algo nuevo con esos fundamentos. En algún momento los humanos empezaron a identificar esas pautas y a hacer conexiones. Empezaron a contar y a ordenar el mundo que les rodeaba. Y con ello, un nuevo universo matemático empezó a emerger. Este es el río Nilo. Durante milenios ha sido una fuente de vida para Egipto. El acontecimiento más importante para la agricultura egipcia era el desbordamiento anual del Nilo. Eso se utilizaba como indicador para comenzar el año nuevo. Los egipcios registraron que eso sucedía cada cierto tiempo. Así que para establecer un calendario como este, era necesario contar, por ejemplo, cuántos días pasaban entre las fases lunares o cuántos días pasaban entre dos desbordamientos del Nilo. Registrar los patrones de las estaciones fue esencial, no solo para el manejo de la tierra, sino también para su religión. Los antiguos egipcios que se asentaron a las orillas del Nilo creían que era el dios del río, Hapi, el que desbordaba el río cada año, y en agradecimiento a esa agua tan vital, los ciudadanos le ofrecían una parte de su cosecha. A medida que iban creciendo los asentamientos, era necesario encontrar una forma de administrarlos. Era necesario medir las áreas de terreno. Era necesario predecir las cosechas, cargar los impuestos y recopilarlos. En breve, iba a ser necesario contar y medir. Los egipcios usaban su cuerpo para medir el mundo, y así fue como evolucionaron sus sistemas de medida. Un palmo era el ancho de la mano. Un cúbito, el largo de un brazo desde el codo a la punta de los dedos. Los aparejadores del faraón utilizaban el cúbito de terreno, que era un segmento de terreno que medía un cúbito multiplicado por 100, para medir las áreas. Era vital conocer el área de la que disponía cada agricultor para poder cobrarle unos impuestos acordes, o si el Nilo inundaba parte de sus tierras, poder solicitar un descuento. Eso significaba que los aparejadores del faraón tenían que calcular con frecuencia el área de parcelas irregulares de tierra, y para resolver esos problemas prácticos surgieron las primeras fórmulas matemáticas. Pero hay un símbolo majestuoso que se impone en las matemáticas egipcias que todavía no hemos intentado desvelar: la pirámide. Para mí lo más importante de las pirámides es la brillantez matemática que fue necesaria para construirla. Lo que incluye uno de los primeros teoremas de la antigüedad, el teorema de Pitágoras. Para poder conseguir esquinas perfectamente anguladas en las casas y las pirámides, los constructores egipcios utilizaban una cuerda con nudos. En algún momento los egipcios se dieron cuenta de que si cogían un triángulo y marcaban sus lados con 3, 4 o 5 nudos, les garantizaba un ángulo perfecto de 90 grados. Eso es porque el nudo 3 al cuadrado más el nudo 4 al cuadrado es igual al nudo 5 al cuadrado, lo que nos da un triángulo pitagórico perfecto. Cualquier triángulo que cumpla este requisito será un triángulo de 90 grados. Pero estoy bastante seguro de que los egipcios no tenían ninguna prueba para su triángulo de 3, 4 y 5 nudos. Se resolvía utilizando unos números concretos y después, cuando se verificaba, era al final, utilizando el resultado y esos números concretos. En los textos matemáticos egipcios no existe una prueba. Para los egipcios, en un documento de 4000 años de antigüedad, llamado el Papiro de Moscú, encontramos una fórmula para el volumen de una pirámide con el pico seccionado. Estos fueron los primeros cálculos aplicados a una obra concreta.
Los egipcios eran unos innovadores increíbles, y su habilidad para generar unas matemáticas nuevas era asombrosa. Para mí descubrieron el poder de la geometría y los números e hicieron los primeros movimientos hacia unos futuros y excitantes descubrimientos matemáticos. Pero había otra civilización que rivalizaba con los egipcios en las matemáticas y sabemos mucho más de sus logros. Ahora viene el argumento que demuestra por primera vez los cálculos que utilizaron para trabajar miles de años antes de que Newton y Leibniz publicaran la teoría. Suponga que puede cortar la pirámide en secciones. Después se podrían deslizar las secciones para hacer la pirámide más simétrica, como las de Gizá. Sin embargo, el volumen de la pirámide no ha variado, a pesar del reordenamiento de las secciones, así que la misma fórmula funciona. Los egipcios eran unos innovadores increíbles, y su habilidad para generar unas matemáticas nuevas era asombrosa. Para mí descubrieron el poder de la geometría y los números e hicieron los primeros movimientos hacia unos futuros y excitantes descubrimientos matemáticos. Pero había otra civilización que rivalizaba con los egipcios en las matemáticas y sabemos mucho más de sus logros. Esto es Damasco, una ciudad con más de 5000 años de antigüedad y hoy en día sigue siendo una ciudad vibrante y bulliciosa. Fue uno de los puntos más importantes en las rutas de comercio, ya que unía Mesopotamia con Egipto. Desde el 1800 a.C., los babilonios controlaron gran parte de lo que hoy en día es Irak, Irán y Siria. Para poder expandirse y dirigir su imperio, se convirtieron en maestros en controlar y manipular. Llevaban las cuentas de las familias ricas, los templos y los palacios. Las escuelas de escribas existían desde el año 2500 a.C. Los aspirantes a escribas eran enviados allí desde niños y aprendían a leer, a escribir y a trabajar con números. Los registros de los escribas se escribían en tablillas de arcilla que permitían a los babilonios. Este es un libro de texto sobre geometría del siglo XVIII a.C. y espero que puedan apreciar que hay muchas imágenes en él y que debajo de cada dibujo hay un texto que plantea un problema sobre ese dibujo. Por ejemplo, en este dice: dibujo un cuadrado de 60 unidades de largo y dentro dibujo 4 círculos. ¿Cuáles son sus áreas? Y esta pequeña tabla de aquí está escrita al menos 1000 años más tarde que esa otra. Pero tiene una relación muy interesante, ya que también tiene 4 círculos en un cuadrado. Pero no es un libro de texto, sino un ejercicio de la escuela. Así que el escriba adulto, que estaba enseñando a sus estudiantes, había utilizado ese ejercicio como ejemplo, como deberes o algo parecido. Como los egipcios, los babilonios parecían interesados en resolver problemas prácticos que tenían que ver con las medidas y el peso. Las soluciones de los babilonios a estos problemas están escritas como si fueran recetas matemáticas. Un escriba simplemente seguía y registraba una serie de instrucciones para conseguir un resultado. Aquí hay un ejemplo de ese tipo de problema. Tengo un ramillete de ramitas de canela, pero no voy a pesarlas. En lugar de eso voy a coger 4 veces su peso y añadirlo a la escala. Ahora voy a añadirle 20 jin. El jin era la antigua medida babilonia para el peso. Voy a coger la mitad de todo y sumárselo otra vez. Así que tengo 2 ramilletes y 10 jin. Bien, ahora todo lo que hay en este lado es lo mismo a un mana. Un mana eran 60 jin. Y aquí tenemos una de las primeras ecuaciones matemáticas de la historia. Todo lo que hay en este lado es igual a un mana, pero ¿cuánto pesa el manojo de ramas de canela? Sin tener un lenguaje algebraico, eran capaces de manipular las cantidades para poder probar que el ramillete de canela pesaba 5 jin. Los ingenieros babilonios y los aparejadores encontraron ingeniosas formas de acceder al agua y de canalizarla hacia los campos de cultivo. Una vez más, utilizaron las matemáticas para encontrar las soluciones. Muchos de los problemas de las matemáticas de los babilonios se centran en medir la tierra, y es aquí donde encontramos las primeras ecuaciones al cuadrado, uno de los grandes legados de las matemáticas de Babilonia. Las ecuaciones al cuadrado implican que la cantidad desconocida que intentas descifrar se multiplica por sí misma. Lo llamamos al cuadrado porque da el área de un cuadrado, y es en el contexto de calcular el área de un cuadrado donde emergen esas ecuaciones al cuadrado. Este es un problema típico. Si un campo tiene un área de 55 unidades y uno de sus lados es 6 unidades más largo que el otro,
¿cuánto mide el lado más corto? La solución de los babilonios era reconfigurar el campo como si fuera un cuadrado. Cortaban 3 unidades de uno de los lados. Movemos esto aquí, y ahora tenemos una pieza de 3 por 3 que falta. Así que le añadimos esto. El área del campo se ha aumentado en 9 unidades, lo que hace que el nuevo área sea de 64, por lo que los lados de este cuadrado miden 8 unidades. El que soluciona el problema sabe que han añadido 3 unidades a este lado, así que el largo original debe ser de 5. Puede que no lo parezca, pero esta es una de las primeras ecuaciones al cuadrado de la historia. Pero la gran hazaña de los babilonios es que utilizaban esos juegos geométricos para encontrar el valor sin recurrir a ningún símbolo o fórmula. Los babilonios disfrutaban resolviendo los problemas por su propio bien. Se estaban enamorando.